Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, espero que anden bien. Bueno, después en este caso, de un periodo no tan largo de tiempo, nos volvemos a encontrar. Y bueno, en este caso es para volver a hablar de Manfred Max Neef, ¿sí? Manfred Max Neef, hago un resumen, fue un economista, ambientalista, intelectual, investigador, político, ¿sí? Chileno, que nació en 1932 y falleció en el 2019. Eh, Justamente el anterior video que hice fue sobre su vida y su obra, porque fue un gran pensador de la sostenibilidad, ¿sí? Incluso se adelantó a muchas de las cuestiones que ahora por ahí están más en boga, que ahora se estudian en universidades, etcétera. Pero bueno, él se adelantó, creo que en muchos sentidos fue un incomprendido en su tiempo. Eh, pero bueno, su trabajo dejó realmente un aporte importante a muchas de las cosas que hoy podemos, que ya están más desarrolladas, que podemos trabajar, investigar, etc. Y aparte, al ser economista, eh, hizo una crítica muy, pero muy importante a a la teoría económica tradicional. Bueno, justamente hoy vengo a hablar nuevamente de Manfred McNiff, pero en forma más escueta, más resumida. Vengo a hablar de un artículo que se publicó sobre él, en realidad una entrevista que apareció publicada un domingo 8 de mayo del 2016. Yo justamente había ido a tomar un café a un negocio y pedí el diario y bueno, tuve la suerte de encontrarme con una entrevista en el suplemento de empresas y negocios del diario Clarín. Eh, la entrevista fue publicada, acá lleva firma, por Adrián Navarro. ¿Sí? Les voy a mostrar el- el- la versión papel de esta entrevista, ¿sí? Bueno, eh, yo les voy a tratar de dejar el link en alguno de los comentarios o en el lugar más adecuado para que ustedes puedan entrar directamente a la nota. Si no, simplemente poniendo Manfred McNiff y el título de la nota, que es La inclinación al crecimiento es un objetivo pseudo religioso, lo van a encontrar, ¿sí? Así que bueno, me propongo hoy con ustedes analizar un poquito, leer, ¿sí? Esta entrevista que es bastante corta, pero me interesa justamente por eso, porque por ahí es corta, por ahí alguien que quiere solo tener una breve introducción, eh, y bueno, como para darle un pantallazo de este investigador, de este pensador, y después en todo caso puede ir a mi otro video donde lo desarrollo mucho más algunas de sus ideas, o directamente algunos de sus libros, o muchas otras conferencias y que se pueden encontrar incluso en YouTube, ¿sí? Que son muy interesantes. Así que bueno, vuelvo a decir, este es el artículo, ¿sí? Y ahora vamos a leerlo y a comentarlo. Bueno, este artículo, como recién decíamos, le pusieron por título La inclinación al crecimiento es un objetivo pseudo religioso. Bueno, y esto tiene que ver con que Manfred Max Neff va a criticar permanentemente la teoría clásica económica. Bueno, entre otras tantas cosas, diciendo que oculta muchas de de las cuestiones que suceden en la realidad, que está para mantener el statu quo, etc. Y que siempre tienen todo el tiempo en mente, los economistas, el tema del crecimiento, y que bueno, que hay que ir pensando otras cuestiones y que el crecimiento justamente no siempre lleva al desarrollo, ¿no? Justamente la bajada, que dice la bajada dice, polémico, el ex directivo de Shell dice que el desarrollo no siempre garantiza el crecimiento y critica a los economistas. Bueno, en realidad es que el crecimiento económico no siempre lleva al desarrollo de las sociedades, digamos, en forma satisfactoria. ¿Mm? Ahora lo vamos a ir viendo en en el reportaje. Yo quiero destacar, bueno, este reportaje fue hecho por Adrián Navarro,
que ha hecho una buena selección de preguntas, y bueno, realmente nos permite, gracias a esa selección de preguntas, poder acercarnos a varias cuestiones centrales del pensamiento de Manfred Magnif. Y por supuesto, destacar el poder de síntesis de Manfred Magnif, ¿no? Para que en poco lugar pueda transmitir varias de sus ideas. Vamos a desarrollar entonces la primera parte de este reportaje. Bueno, empieza así primero. Dice, hace como una introducción, antes de empezar con las preguntas, y empieza de esta forma. Dice, los organismos económicos mundiales vienen alertando sobre el riesgo de desaceleración del crecimiento económico mundial para 2016 y arengan a los estados a intervenir para fortalecerlo. El Fondo Monetario Internacional habla de un ritmo decepcionante que dejaría 2016 con una suba de 3,2%, mientras que para la OCDE, ¿sí? El alza sería del 3%. En este contexto, Manfred Magnif, economista y ambientalista chileno, que ganó en 1983 el Right Livelihood Award, autor de Economía Descalza, Señales desde el Mundo Invisible, y ex directivo de Shell, cuestiona el pensamiento económico convencional y sostiene que el crecimiento mejora la calidad de vida de las sociedades hasta cierto punto, pero, superando determinado nivel, la termina empeorando. Hay algunos países que sí tienen que crecer, dice Manfred Magnif, pero otros que ya no, ¿sí? Agrega. También advierte que la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera, que no permite un crecimiento continuo. Y acá, entre comillas, se pone una frase de él. Si la Tierra fuera una empresa, nos estaríamos comiendo el capital, afirma. Bueno, esto es como la primera parte. Ahora va a entrar con preguntas puntuales. A ver, acá qué puedo comentar. Bueno, volver a reiterar que Manfred Magnif es economista y ambientalista, perdón, fue economista y ambientalista, pero también fue político, fue profesor universitario, fue rector de una universidad incluso, ¿sí? Fue investigador, diría que hasta fue prácticamente filósofo también en algunas cuestiones. Así que eh, realmente es un gran pensador. Eh, bueno, después cuando habla acá de que ganó en 1983 el Right Livelihood Award, y disculpen mi pronunciación, ese es el premio Nobel alternativo, ¿sí? Eh, y después habla de que fue autor de Economía Descalza, Señales del Mundo Invisible, y uno de sus primeros escritos, pero después tiene varios libros más, ¿sí? Nosotros en el otro video, que lo pueden encontrar en este canal, ahí, bueno, hablamos de varios de sus libros, ¿sí? Em, Tiene, por ejemplo, Desarrollo a escala humana, que es un libro central en su obra, ¿sí? Tiene La economía desenmascarada, ¿sí? Que está coescrito con Philip Smith, y es un libro que tendría que ser obligatorio en las facultades de economía, ¿sí? Porque justamente muestra muchas incoherencias de la teoría económica clásica. Después tiene economía herética, bueno, y un montón de escritos. Eh, Así que bueno, eso también por ahí agregar sobre el artículo. Ojo, esto no significa que el artículo esté mal, ¿eh? Nosotros estamos tomando el artículo para hacer comentarios, aclaraciones, agregados, pero el artículo, la verdad, que está fabuloso en lo que se refiere a poder de síntesis. ¿Sí? Eso lo quiero dejar claro y seguramente agradecer, no lo conozco, pero agradecer, no sé, a Adrián Navarro por el poder de síntesis y, bueno, por supuesto a Manfred Magnif, ¿no? Bueno, continuamos. Eh, Después dice, bueno, menciona este libro, en este caso menciona uno solo, que es Economía Descalza, Señales desde el Mundo Invisible, y después dice, eh, bueno, que cuestiona el pensamiento económico convencional,
y sostiene que el crecimiento mejora la calidad de vida de las sociedades hasta cierto punto, pero superado determinado nivel lo termina empeorando. Y bueno, esto tal cual, esta es una cuestión que Manfred marca de las sociedades desarrolladas, que en un principio cuando van creciendo generan un bienestar a sus poblaciones, pero llega un momento de que más crecimiento no significa mayor desarrollo, ¿sí? De las personas, ¿sí? En muchos casos es al revés, ¿sí? Comienza una alienación de la sociedad. Bueno, se empiezan a desarrollar determinadas patologías, eh, etcétera, ¿sí? Por supuesto, un aumento de la contaminación, de la explotación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Así que este es un tema que también Manfred destaca y que, bueno, acá está mencionado. Después hay otro punto por acá, en esta primera parte, claro, que él dice, bueno, también advierte que la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera. Claro, porque justamente en la economía tradicional se habla del crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, como si fuera algo infinito, y tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un sistema, la economía se desarrolla dentro de un sistema que es finito, ¿sí? Que es la biosfera, ¿sí? No es que uno puede crecer justamente sin ningún tipo de límite, hay un límite, que son lo que nos puede proveer, ¿sí? Esta biosfera, desde materias primas y servicios ambientales, hasta después servicios que tienen que ver con la absorción de los residuos y todo lo que genera el ser humano, ¿sí? Entonces, esto es un tema que también que es analizado por Max Neff. Bueno, por eso esta frase tan interesante, ¿no? Con la que termina esta primera parte, que si la Tierra fuera una empresa nos estaríamos comiendo el capital, claro, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esta biosfera. Bueno, acá empieza con preguntas ya así concretas que Max Neff va respondiendo. Vamos a ver. Organismos internacionales piden a los gobiernos que estimulen la demanda a partir de la inversión en infraestructura. ¿El crecimiento es la solución de las economías? Le preguntan a Max Neff, ¿no? Responde, esa es la tradición de los economistas convencionales. He publicado la hipótesis del umbral, que dice que el crecimiento económico en las sociedades mejora la calidad de vida hasta cierto punto durante un periodo, pero a más crecimiento se empieza a deteriorar. La constante inclinación hacia el crecimiento es un objetivo prácticamente pseudo-religioso y es un simplismo tremendo. Estados Unidos ha tenido un largo crecimiento y la pobreza ha aumentado. El desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. El año pasado la concentración aumentó y 62 individuos tuvieron la riqueza equivalente a la mitad de la población, y eso se da a pesar del crecimiento económico. Existe el famoso mito del chorreo, que es la única cosa que viola la ley de gravedad, porque el derrame se da siempre hacia arriba. Se comprueba que no funciona por los crecientes niveles de concentración, siempre en aumento. Pero cuidado, hay países que sí tienen que crecer, otros ya no. Bueno, esto es un poquito, acá algunas cositas ya las dijimos. Él acá en una primera parte dice, en esta respuesta, he publicado la hipótesis del umbral. ¿Sí? Claro, esta es la hipótesis que él desarrolla en algunos de sus trabajos, que sostiene que en un principio el crecimiento realmente puede traer bienestar a, a la población, pero que ya llegado a cierto punto no sucede eso, ¿sí? Sino al revés, que puede llegar incluso a empeorar. Y bueno, y esto lo han investigado a través de diferentes indicadores, justamente otros indicadores que no son el PBI, que justamente está en su libro La economía desenmascarada, con Philip, hecho en coautoría con Philip Smith. Ahí justamente hay un capítulo dedicado a otros indicadores donde realmente se trata de medir el bienestar humano y en algunos casos, en varios casos en realidad, en varios casos,
por no decir una gran mayoría, cuanto más va creciendo el PBI, llega un momento que si uno lo compara con el bienestar de la gente, el bienestar empieza a bajar, aunque el PBI siga creciendo, ¿sí? Entonces por eso habla o él sostiene la hipótesis del umbral. Y por eso acá habla de que el desarrollo no precisa de crecimiento. Ahí cuando habla de desarrollo humano, ¿sí? Y que el crecimiento puede ser una parte, pero después hay que tener en cuenta muchos otros factores. Y nosotros tenemos que pensar de alguna manera que la economía está para la gente, no la gente para la economía. Que esto va a ser un tema que también en algún momento lo va a desarrollar Manfred Magnif. Bueno, y después, por supuesto, uno analizando este tema de la concentración del poder económico, eh, él está hablando acá del año 2015, bueno, y algunos años anteriores, pero eso es algo que siguió sucediendo, ¿no? Eh, Siempre está esta hipótesis de que, de que a mayor concentración de riqueza eso va a chorrear hacia las capas medias y bajas, y lo que se observa es que él por eso dice desafía la ley de gravedad, porque en realidad es al revés. Cada vez hay mayor concentración y parece que, digamos, la riqueza fluye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. También acá hay que marcar que obviamente hay algunas sociedades que el elemento crecimiento, que podríamos decir PBI, ¿sí? Aunque Manfred sería cuidadoso también en eso, hay sociedades que realmente están demasiado subdesarrolladas y por supuesto necesitan de este crecimiento para justamente después que sus poblaciones puedan vivir mejor, ¿no? Este, la próxima pregunta que le hacen a Magnifies, ¿cuál es la relación del sistema económico con el ecosistema y en qué dirección va? Responde, crecer implica aumentar la demanda, lo que significa más explotación de la naturaleza. El año pasado bastaron 8 meses para que la humanidad consuma lo que a la naturaleza le toma un año renovar. Bajo este cálculo, se necesita una tierra y media para todo el año. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera, por lo que el crecimiento permanente es imposible, pero los valores están en conflicto. Por ejemplo, una empresa que trabaja con madera contabiliza un bosque que se arrasó como un aumento de los ingresos, pero la verdad es que la sociedad está más pobre. El desarrollo tiene que ver con las personas, no con los objetos. Lo mismo sucede con la economía, y el puro crecimiento está muy lejos de sustentar esto. El economista Kenneth Wilding decía, quien piensa que siempre es posible el crecimiento, o está loco o es economista. Bueno, a ver, ¿qué podemos extraer o comentar, ¿no? de esta parte? Eh, bueno, acá es muy interesante lo que habla eh, de la explotación de la naturaleza. Y él dice, el año pasado bastaron 8 meses para que la humanidad consuma lo que a la naturaleza le toma un año renovar. ¿Sí? Esto está contabilizado, se lleva todos los años esa cuenta. Hay un día que se denomina el Día del Sobregiro, que es la fecha en la que la demanda anual de recursos naturales por parte de la humanidad excede lo que el planeta puede regenerar en un año, ¿sí? Como la huella ecológica de la humanidad, superando la biocapacidad de la Tierra. Esto significa que estamos agotando las reservas naturales y consumiendo recursos de futuras generaciones. Y esto, por supuesto, es lo que lleva las consecuencias que ya conocemos, como la deforestación, la escasez de agua, el cambio climático, etc. Hay una sociedad, que es la Global Footprint Network, que calcula esta fecha anualmente, ¿sí? Por ejemplo, para el 2025, o sea, este año, se estimó en el 24 de julio. Y bueno, lo que implica que para vivir en forma sostenible necesitaríamos el equivalente a 1,8 planetas Tierra, ¿sí?
casi 2. Así que bueno, interesante. Y bueno, año a año, la fecha esta del sobregiro cada vez se produce en forma más temprana, ¿sí? Lo cual es algo realmente inquietante. Bueno, después otro punto que acá quise marcar, eh, bueno, esto que me parece que es impresionante, esto de que cuando da como ejemplo que una empresa que trabaja con madera contabiliza un bosque que se arrasó como un aumento de ingresos, ¿sí? Aumenta el PBI, ¿no? Pero claro, pero la verdad es que la sociedad está más pobre. ¿Mm? Por eso habla acá que el desarrollo tiene que ver con las personas, no con los objetos, ¿sí? Eso no hay que perderlo nunca de vista. En algún otro video vamos a hablar de los diferentes indicadores, los verdaderos indicadores del bienestar humano, ¿sí? Bueno, y después esta frase de que quien piensa que siempre es posible el crecimiento está loco es economista, es algo que Manfred muchas veces lo repite, siendo él también economista, ¿no? Este, bueno, continuamos. La próxima pregunta. ¿Qué opinas sobre la formación de los economistas? Responde. Es un desastre. Se prepara personas excelentes para manejar la matemática, pero no se la comprende. Se acostumbra a resolver todo a través del modelo matemático, que funciona, pero si la política fracasa, se considera que es porque la realidad hace trampa. Bajo esta visión, la función de la realidad es adaptarse al modelo económico y no al revés. Por otro lado, se habla de ciencias económicas, lo cual es un disparate, ya que si el economista fuera científico, buscaría otra teoría. Se debería acercar al economista a la realidad. Bueno, vamos a hacer algún comentario sobre esta pregunta y respuesta. Acá habla del tema, bueno, lo que hablábamos, él es un gran crítico de la teoría económica clásica, sostiene que se basa muchas veces en, bueno, en este tema de matemático, pero que más allá de los modelos matemáticos habría que observar más la realidad, lo que realmente sucede, ¿no? También acá, si bien él no lo dice, yo creo que hace referencia a algo que él muchas veces sí ha manifestado, que es esta diferencia entre conocer y comprender. Muchas veces él da este ejemplo de que uno puede estudiar el tema del amor, decir que podemos hacer estudios psicológicos, sociológicos sobre el amor, bioquímicos incluso, pero no lo vamos a comprender hasta que no estemos o no hayamos estado enamorados, ¿sí? Entonces señala esta diferencia entre conocimiento y comprensión. Y quizás, digo quizás, de alguna forma, cuando dice no se la comprende, quizás tiene que ver con esto. También en algún momento he leído o escuchado que Manfred Magnif hablaba de que los economistas, más allá de trabajar dentro de los claustros de las universidades y, bueno, y después sus estudios, tendrían que realmente eh, vivir como viven muchas veces la gente extremadamente pobre, ¿sí? Un tiempo, como para realmente comprender lo que es la pobreza, justamente comprender, no conocer, comprender lo que es la pobreza y lo que es la realidad, ¿sí? Para después, a partir de eso, sí realmente utilizar o buscar herramientas económicas que nos lleven a superar eso. Eh, por eso, bueno, después acá en algún momento dice, se acostumbra a ver todo a través del modelo matemático, eh, pero pues bueno, que si fracasa es la realidad la que hace trampa. Y después habla de que esto de ciencias económicas, ¿no? Que ojalá de alguna forma fuera así, pero lo que ves que es un disparate hablar de ciencias económicas porque muchas veces eh, justamente no se adecúa a lo que realmente sucede. Entonces, realmente no hay entonces una actitud científica, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí podemos, por lo menos humildemente, yo hacer un comentario sobre esta pregunta y respuesta. Eh, y llegamos a la última pregunta. ¿Qué ejemplo de economía considera exitosos en la actualidad?
responde. Pueden verse casos exitosos de economía a nivel regional. No son macro, sino micro. La única manera en que se puede mejorar el bienestar es a través de proyectos micro. Tu identidad está en el pueblo o barrio en el que creciste, no en ese concepto denominado Argentina. El humano funciona a nivel micro. Por eso hay que estimular las economías regionales y locales, y tiene que haber una máxima descentralización. Por ejemplo, en Inglaterra están los Transition Towns, que incluso tienen su propia moneda de pago y en donde se consumen las cosas en torno a lo que necesita el pueblo. En Australia y Chile también hay. Los economistas no hablan de ello, tampoco los ministros. Entonces la gente se imagina que no existen. Los países escandinavos son otro ejemplo, ya que han pasado la crisis tranquilos y tienen una economía macro relacionada con el medio ambiente. Bueno, eh, bueno, tal cual. O sea, la primera parte de esta respuesta es como una parte central de la propuesta de Manfred Magniff de trabajar en lo micro, ¿sí? Él hace una gran crítica en sus obras a lo que es el globalismo, a lo que es el gigantismo, ¿sí? Eh, Desmenuza los mitos de la globalización y por supuesto, él propone para alcanzar un verdadero desarrollo humano, eh, poder trabajar todo lo que es lo micro, ¿no? Como dice acá, ¿no? La estimulación a lo regional, a lo local. ¿M? Eh, y da ejemplos, ¿no? Ejemplos en Inglaterra, bueno, acá en Australia y Chile, que se han ido multiplicando, ¿sí? Em, acá él llama Transition Towns, que son ciudades en transición, ¿sí? Encontramos en muchos países, ¿sí? En Nueva Zelanda, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, en Irlanda, también en Argentina, ¿sí? Está el proyecto de las ecoaldeas Gaia. Em, Así que eso es algo que a él le va a interesar mucho. Sin embargo, después también da el ejemplo de los países escandinavos, ¿no? Yo creo que no es a él lo que más le gusta este tema, esto ya empieza a ser una opinión mía, pero bueno, basado en lo que en la obra de él y sus investigaciones. Acá dice, los países escandinavos son otro ejemplo, ya que han pasado la crisis, ¿sí? Se refiere a la crisis del 2008, que bueno, que afectó toda la economía mundial. Bueno, y tienen una economía macro relacionada con el medio ambiente, lo cual es cierto. Si uno ve, por ejemplo, los índices de sostenibilidad, eh, justamente bueno, en este año, en los primeros lugares están Finlandia, en el segundo lugar está Suecia y en el tercer lugar está Dinamarca, ¿sí? En el caso de Noruega, está en el séptimo lugar, supo estar mucho más alto, pero bueno, con Noruega hay toda una cuestión porque, por ahí ustedes saben, Noruega es el mayor productor de petróleo y gas de Europa Occidental. Pero bueno, como tiene otro tipo de políticas en otros aspectos que realmente son ejemplares, le permite eso acercarse a los primeros lugares, ¿no? Por ejemplo, tiene un fondo soberano verde, la energía, más del 95% de la electricidad que ellos utilizan proviene de energías renovables. Están desarrollando todo lo que tiene que ver con la captura del carbono. Bueno, y están bueno, haciendo una transición gradual. Bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Que hacen que Noruega, a pesar de esta cuestión de ser el mayor productor de petróleo y gas de Europa Occidental, estén en puestos altos, pero igual no deja de ser polémico, ¿no? Este tema. Bueno, Islandia está en el puesto 15, pero estamos hablando de 193 países el ranking. Bueno, para los que quieran, para mis compatriotas, Argentina está en el 47. Así que bueno, hasta acá el comentario de este artículo. Búsquenlo, léanlo ustedes. Por supuesto, opinen abajo en los comentarios qué les parece. Eh,
y bueno, y sigamos pensando, cuestionando nuestra sociedad y viendo qué alternativas tenemos para realmente vivir en un mundo mejor, ¿sí? Bueno, los dejo, queridos amigos, hasta el próximo video. Chao.